Vamos a dar por inicio este importante curso, a esta importante jornada de actualización que les va a servir de sobremanera a todos los asistentes que están esta noche en sala y que también nos están siguiendo en las redes de esta importante organización que va a ser la mejora, el cambio y lo que todos estamos esperando. A continuación, vamos a iniciar, por favor, con la presentación de la cabeza de la persona que está haciendo posible esta importante actividad, que definitivamente va a marcar la diferencia y nos va a proponer algo muy interesante. Doctor, es un honor tenerlo esta noche con nosotros, un personaje reconocido, un personaje que realmente ha marcado la diferencia en lo que es la academia, en lo que es la formación de los abogados. Le doy la más cordial bienvenida. Brevemente quisiera leer su perfil para que todos y todas ustedes puedan ver quién nos está liderando y cómo vamos a mejorar esta propuesta. El doctor Einar William Sánchez Peña Carrafa, de una formación destacada, licenciatura en Derecho en la Universidad Garcilaso de la Vega en Perú. También tiene la licenciatura en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene la maestría en Derecho Penal con convenio con la UNSA en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es un profesional muy destacado con especializaciones en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, especialista en Teoría General del Delito, también es especialista en calificación de conductas delictivas. Muchas gracias, estimada Marcela. Tengan todos muy buenas noches a este importante ciclo de conferencias que ha realizado el Frente Unión con el objetivo de mostrar al Colegio de Abogados de que cuando existe la voluntad de hacer, se puede realizar este tipo de eventos de muy alta calidad, porque existen profesionales muy prestigiosos en el foro paceño y que si uno hace la gestión correspondiente, por supuesto, pueden con mucho gusto dar y obviamente capacitar a los abogados. El Frente Unión el día de hoy ha inscrito su fórmula para justamente postular a la presidencia y a la directiva de todo el ilustre Colegio de Abogados de La Paz, que por cierto tenemos 15,000 abogados en La Paz y obviamente que vemos de un tiempo a esta parte ha venido a menos, lamentablemente por una inacción por parte de los que hoy están en el gobierno del Colegio de Abogados y que lamentablemente lo único que hacen es promover nuevamente y mostrarse como gente nueva que quisiera trabajar por los agremiados, cuando la verdad en los hechos están ya prácticamente más de 8 años en el gobierno del Colegio de Abogados y vemos de que el colegio no ha hecho nada por los agremiados. Por eso, señores, el día de hoy vamos a tener un importante expositor que dentro de lo más destacado es el general Gary Omonte, que hablará sobre criminalística, pero lo que queremos señalar que el Frente Unión queremos plantear un plan de trabajo institucional, moderno, transparente, señores, y profundamente comprometido con la defensa del ejercicio profesional. El Colegio de Abogados debe dejar de ser una institución pasiva, cerrada o limitada, señores, a la administración de cuotas. Debe volver a ser la casa común del abogado paceño, una institución académica, gremial, técnica, transparente y combativa frente a ante los abusos y útil para todos sus colegiados. Por eso hemos generado tres los pilares importantes. Uno, la recuperación de lo que debe ser académico el Colegio de Abogados. Segundo, lo importante acá es el seguro médico, porque vemos de que hay muchos abogados que lamentablemente no tienen ese seguro, y teniendo esa masa de abogados, pues sí, por supuesto, podemos llegar a tener una gran cabida y obviamente podemos ampliar esa cobertura a muchos servicios, y obviamente esa gestión debería realizar Colegio de Abogados a fin de que los abogados que necesiten de un seguro médico
tengan ese seguro. Por otro lado, hemos visto que otro pilar importante es la defensa institucional del abogado paceño, porque creemos que vamos a crear no solo una comisión, vamos a crear 50 comisiones donde en cada comisión se va justamente a debatir sobre un determinado derecho. Entonces, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos de que esas comisiones sean el brazo operativo. 6 personas no van a hacer la diferencia, pero 50 comisiones sí van a hacer la diferencia y sí se va a poder realmente rescatar el Colegio de Abogados a ese sitial que teníamos hace varios años atrás, que la verdad éramos parte de los exámenes de los jueces, de los fiscales, éramos partes, por supuesto, de las comisiones evaluadoras, para determinar pues un poco y además fiscalizar la independencia del Poder Judicial para que no exista un compadrerío y obviamente entren a administrar justicia los que realmente tienen en primer lugar más méritos y también tienen conocimiento y dominio en cuanto al tema al cual van a administrar justicia. Consideramos esa parte. Hemos visto también y hemos sido críticos en cuanto al tema de que hay abogados, a jueces en este caso, o vocales, que la verdad han hecho un derecho civil toda su vida y ahora han pasado a materia penal, o lo contrario, han sido civilistas siempre y ahora, penalistas siempre y han pasado a ser jueces civiles. Entonces creo que esa parte hay que organizarla mejor, siendo siempre propositivos. Creemos de que vamos a tener una lucha constante contra los abusos también de algunos jueces, de algunos fiscales, algunos policías o funcionarios públicos que lamentablemente maltratan al abogado. Creo que eso tenemos que cortar. Creo que tenemos que cortar los allanamientos arbitrarios, porque obviamente las oficinas, obviamente acá tenemos que hacer una disquisición, una diferenciación. O sea, no la criminalización indebida por ejercer defensa técnica. Otra cosa es que el abogado sea investigado porque ha cometido delitos. Es otra cosa. Pero eso sí, no vamos a permitir que los abogados sean perseguidos porque están en una defensa técnica. Creo que eso es una parte importante. La he sufrido yo. Obviamente, ustedes conocen el caso. Ya me han sacado en todos los medios, pero lo tengo que decir. Yo no voy a permitir esa criminalización indebida por ejercer la defensa técnica. Tampoco no voy a permitir que se inicien procesos contra abogados por el solo hecho de patrón. Entonces, eso tampoco lo hay que permitir. Los abogados tenemos que defender y nuestro gremio está justamente para defender a los abogados y no para dejarlos solos y solamente dedicarse a cobrar 20 bolivianos de la cuota. Señores, por supuesto, vamos a hacer una revisión normativa y la defensa del trabajo de los agremiados. Existen ya varios proyectos de ley que vamos a promover para el ejercicio profesional. Hay que reformar para fortalecer el derecho a la defensa, propuestas para mejorar la administración de justicia. Hay varias propuestas. En su momento ya me tocará hablar justamente de aquello, porque el día de hoy no soy expositor, simplemente quiero plantear como cabeza del Frente Unión, decirte que vamos a justamente reformar este colegio de abogados que lamentablemente está a puertas cerradas.
nosotros en contraposición vamos a estar con una comunicación directa a puertas abiertas y vamos a tener una gestión participativa a partir de esas 50 comisiones, señores. La atención debería ser directa del presidente del Colegio de Abogados hacia los colegiados. Tiene que haber jornadas periódicas de puertas abiertas, tienen que haber canales digitales de consulta y obviamente tiene que existir una recepción de denuncias, porque en el Colegio de Abogados también tenemos que entrar a todo lo que es el sistema del compliance criminal. Tenemos que generar un canal de denuncias a fin de determinar quién está generando corrupción en el Colegio de Abogados. Por otro lado, señores dignos colegas, abogados, agremiados, queremos también modernizar el servicio al colegiado. Nosotros, los colegiados, señores, yo como abogado que también soy agremiado en el Colegio de Abogados de Lima, miren, ni bien entrado, ¿qué es lo que me ha otorgado el Colegio de Abogados de Lima? Me ha dado una casilla electrónica que me permite que a partir de esa casilla electrónica yo señalar esa casilla electrónica y ahí me hacen todas las notificaciones correspondientes. Obviamente esa casilla tiene un número, tiene una clave, tiene una contraseña y cuando hacen una notificación, por supuesto, te notifican inmediatamente a tu correo porque está vinculado a él y te notifican a tu WhatsApp. Entonces creo que sí se puede hacer ese tipo de cosas que no son cosas grandiosas ni muy caras y eso va a permitir que exista una comunicación. Miren, desde ahí nos puede el Poder Judicial, ya sea en casos en materia civil, administrativa, penal, etcétera, nos notifiquen a esa casilla electrónica. Por otro lado, señores, queremos ver y mostrar también de que existen muchos abogados que no tienen oficinas, para lo cual nosotros vamos a generar algunas instalaciones como la del edificio Asbuns, que es justamente un ambiente bastante grande donde generaremos el coworking. ¿Qué es este coworking? Es de que tú vas a pagar 5 bolivianos o 10 bolivianos para que tú puedas recibir en primer lugar a tu cliente. En segundo lugar, puedas utilizar una computadora y desde ahí generar tu audiencia virtual, que por cierto ya la mayoría son así. Entonces eso es modernizar el Colegio de Abogados justamente para recibir clientes, revisar expedientes, preparar memoriales, realizar reuniones profesionales. Entonces, señores y distinguidos colegas, y por último, quiero señalarles de que también vamos a ir al tema de la jubilación, porque me he dado cuenta después de 25 años de ejercicio de la profesión, significa de que yo voy a trabajar los próximos otros 25 o 30, solo 10 me dirá cuántos años más voy a vivir. Entonces, para lo cual considero de que deberíamos hacer las gestiones para que los abogados como mi persona, que estamos en el ejercicio de la profesión libre y que no hemos aportado porque no hemos trabajado en ninguna institución, también podamos hacer tengamos una renta cada vez, una vez de que tengamos los aportes correspondientes. Por eso creemos de que es importante hacer toda esa gestión y obviamente impulsar aquello. Por otro lado, y lo último, y creo que es lo más importante, porque lo he vivido en el Perú, es de que hemos visto de que el Colegio de Abogados tiene que dar conferencias, diplomados, maestrías, pero tiene que darlas, los seminarios deberían ser gratuitos. Y si alguien quiere una certificación, bueno, pagar 20, 30 o 50 bolivianos para esa certificación. Y por otro lado, en cuanto a los diplomados, deberían costar menos de $100, es decir, que debería estar por los 700 bolivianos. Si en el Perú se puede, ¿por qué no en Bolivia? Por otro lado, las maestrías también deberían estar a bajo costo porque el Colegio de Abogados no debería lucrar.
Lo que tiene que hacer el Colegio de Abogados es justamente apoyar a su agremiado, capacitar al agremiado, y aquel agremiado que no tiene dinero, por supuesto, lograrse capacitar a través del Colegio de Abogados. Obviamente nuestros cursos tienen que ser de alta calidad, y para lo cual vamos a tener los convenios correspondientes internacionales para atraer a aquella gente. Por eso, señores, el Frente Unión se considera, y nuestro eslogan es hechos y no palabras, y por eso el día de hoy vamos a tener la exposición de un gran criminalista, que es el general, en este caso Gary Gonzalo Omonte Vera, que tiene una gran trayectoria. Entre ellos, aparte de ser general de la República de Bolivia, es magíster en ciencias policiales, licenciado en criminalística. Él es abogado de profesión, que tiene diplomados. Por supuesto, para poder enseñar criminalística tiene que haber superado el diplomado en educación superior, tiene un diplomado en documentología, y también es un docente universitario de posgrado, es decir, de que enseña a partir de especialidad, maestría y doctorado, justamente en la materia que el día de hoy nos va a exponer, que es la investigación en la escena del crimen. Con esto he terminado, y les pido a todos ustedes que reflexionen, porque el Colegio de Abogados es muy importante. Esta elección del 31 de julio, que es importante que todos asistan. No necesitan estar al día para poder votar, para poder participar. Por supuesto, los que estamos participando ya hemos cumplido todos los requisitos que se exige, y obviamente a partir de aquí queremos transformar. Esperamos su voto, queremos aportar con nuestro granito de arena a nuestra ciudad, a nuestro país, y obviamente a partir de ahí vamos a cambiar nuestra querida patria. Muchas gracias por haberme escuchado, y vamos a pasar directamente a la exposición del general doctor Gary Gonzalo Omonte Vera. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces le damos la palabra y el micrófono y el aula virtual al doctor Omonte. Bienvenido, doctor Omonte. Le cedemos el aula para que usted pueda iniciar sus ponencias. Muy buenas noches a todos los participantes de este evento cultural. Un saludo especial al doctor William Sánchez Peña, del Frente Unión, hechos y no palabras, como también a todos los integrantes de este Frente Unión. Voy a solicitar que me permitan compartir imágenes. Muchas gracias, muchas gracias. Sinceramente me causa mucha satisfacción poder abordar esta temática de la investigación en la escena del crimen. Nuestra normativa nacional, la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, se ha modernizado, y hoy en día lo que busca es una investigación criminal, una administración de justicia. Lo que se pretende probar los hechos es mediante la utilización de medios de prueba científicos, y estos medios de prueba científicos emergen justamente del análisis técnico-científico que van a realizar los diferentes forenses de los indicios materiales que se han colectado del lugar del hecho, en contraposición con el sistema procesal inquisitivo, que se valía de la utilización de medios de prueba empíricos, como son los testimonios y la confesión. Lo que se buscaba en una investigación criminal era el aporte de los testigos, como también mucho mejor la confesión del presunto autor. Entonces, hoy en día, nuestro sistema procesal acusatorio lo que busca es, primero, investigar los hechos, y si hay alguna relación en lo que se refiere a la participación de algún individuo, recién va a proceder a su detención, toda vez que existen elementos suficientes de prueba que lo conectan con un determinado hecho.
Entonces ahí vemos nosotros un equipo multidisciplinario en esta primera imagen que está realizando actividades técnicas científicas. En el sistema procesal inquisitivo no había necesidad de ir al lugar del hecho, no había necesidad de colectar los indicios materiales, porque lo que se buscaba era el aporte de los testigos, el aporte de la confesión del presunto autor. Felizmente, con nuestro nuevo sistema procesal acusatorio, lo que se busca son medios de prueba científicos con el aporte de los diferentes dictámenes periciales. Para poder entender mejor esta temática del lugar del hecho, sitio del suceso, es importante analizar el concepto de criminalística, ya que la criminalística es un término que ha sido empleado por primera vez por el austríaco Hans Gross en el año 1893 en su libro Manual de Instrucción. Él era juez. Él ya en esas épocas recomendaba con su aporte bibliográfico y también comentaba con sus colegas jueces de instrucción que era muy importante la participación de expertos científicos en la averiguación de la verdad. Él recomendaba que puedan participar en casos de muertes de personas, que puedan participar los médicos forenses en casos de supuestas intoxicaciones, los químicos, y también en el año 1895 escribe un nuevo aporte a la ciencia criminalística, como es un libro sobre psicología forense, y recomienda la participación de los psicólogos a objeto de establecer el perfil criminológico, el temperamento, el carácter de los presuntos autores de los hechos criminales. Entonces ahí emerge el año 1893 este término de criminalística, y Manuel López del Rey de Arroyo ha sido el que ha planteado este concepto que refiere que la criminalística es la disciplina científica auxiliar del derecho penal que se preocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Evidentemente este concepto inicial ha tenido ya una evolución y un desarrollo. Y hoy la criminalística no es considerada disciplina científica, ya es considerada una ciencia, toda vez que el conocimiento criminalístico cumple con los 3 requisitos para que todo conocimiento asuma al nivel de ciencia, que es tener un objeto de estudio. El objeto de estudio de la criminalística es el delito y el delincuente. Segundo elemento, que tenga un método. El método que utiliza más la ciencia criminalística es la metodología de la investigación científica. Por eso que escuchamos cuando se acontece un hecho, ver cuáles son las hipótesis, qué hipótesis tenemos. Ya se está hablando de uno de los componentes de la metodología de la investigación científica. Y un tercer elemento que es la teoría, los diferentes conocimientos que han sido estampados en diferentes libros, en diferentes componentes teóricos que puedan brindar la información. Entonces, 3 elementos ya han sido consolidados y hoy en día la criminalística es considerada una ciencia. Y también ese concepto inicial se refería a auxiliar del derecho penal. Hoy en día la criminalística no solamente acude en auxilio del derecho penal, acude en auxilio del derecho civil, del derecho de familia, del derecho administrativo, incluso acude en auxilio de cualquier persona. Hay personas que me buscan, yo soy perito documental, me dicen, ¿cómo está? Me han avisado que usted es perito, por favor. Tengo aquí unas fotografías, tengo fotocopias, quiero que me haga un análisis. Mi hermano ha hecho aparecer este documento, entonces queremos estar seguros, tal vez para poder iniciar un proceso o suspender cualquier susceptibilidad. Entonces acuden a los forenses, la sociedad, cuando existen dudas con referencia a alguna circunstancia, alguna situación que les está preocupando. Por lo tanto, la criminalística, miren cómo ha evolucionado, ya es considerada una ciencia, auxilia a las ciencias jurídicas en su globalidad,
a la ciudadanía, y se habla de verificación científica de delito. Justamente estamos hablando de la aplicación del método científico. Este concepto tiene un alto componente de la metodología de la investigación científica. Nosotros sabemos los pasos: planteamiento del problema, observación del fenómeno, formulación de las hipótesis, verificación y comprobación, principio comprobado y generación de ley. Entonces, esa metodología es la que más aplica y utiliza la ciencia criminalística, toda vez que es una ciencia multifacética, polidisciplinaria, y tenemos la balística, documentología, huellografía, genética. Todos estos expertos en sus tareas de análisis están aplicando la metodología de la investigación científica. El investigador asignado al caso en el lugar del hecho aplica la metodología científica. El investigador especial aplica la metodología científica. El fotógrafo, planimetrista. Entonces, un método que ya ha sido planteado 5 siglos antes de Cristo por los grandes pensadores de la humanidad: Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxímenes. Anaximandro, estos grandes pensadores ya utilizaban la metodología de la investigación científica en investigaciones de pequeña o de gran envergadura. Y este método es de gran utilidad en la actualidad. ¿Cuántos de ustedes han realizado tesis? Y las tesis, una de las bases para que pueda tener éxito una tesis de defensa, siempre va a ser con el apoyo de la metodología de la investigación científica. En lo que se refiere a la evolución de la criminalística, ha tenido que evolucionar y desarrollar la criminalística. Lo que busca la criminalística es que la criminalidad, que el crimen no le tome la delantera. De ninguna manera puede permitir la criminalística que la delincuencia y criminalidad le tome la delantera. Siempre la criminalística está por delante, y ahí tenemos al crimen que va detrás de ella pretendiendo rebasarla. Y no va a poder, porque tenemos el avance de la técnica y la ciencia al servicio de la criminalística para establecer la veracidad de los hechos. Importante comentar un poco con referencia al aspecto histórico. Yo les había hablado del austríaco Hans Gross, 1893, emplea el término de criminalística y su manual de instrucción del juez, y también 1895 recomienda o habla sobre la psicología forense, recomendando que se debe utilizar en toda administración de justicia, en toda investigación, la personalidad del presunto autor. Bien, entonces, hablando un poquito del aspecto histórico nacional, tenemos el año 1961, se ha creado en nuestro país un manual de investigación criminal, un manual muy interesante. He tenido acceso, yo lo tengo, ese manual ha desaparecido en las bibliotecas. Es un manual donde incluso ya se va comentando con referencia a la cadena de custodia. Miren, ya había cadena de custodia en el año 1961, toda vez que esta creación, este manual, ha emergido del trabajo intelectual de buenos policías, los mejores policías, conjuntamente policías norteamericanos del FBI que habían arribado al país. Entonces han logrado conformar un excelente manual de investigación criminal. Después tenemos otro antecedente importante, el año 1986-1987, llega el apoyo y la cooperación extranjera. Tenemos a Francia y Alemania. Francia coordina con Alemania, y Francia se aboca al tema de la criminalística de campo. Han modernizado la infraestructura, los muebles, los procedimientos, han creado un laboratorio fotográfico blanco y negro a nivel nacional. Entonces ha aportado, yo pienso que ha sido uno de los aportes más importantes para la división del crimen del año 1986, cuando se marcharon los franceses. El año 1993 han dejado una habitación bastante amplia con diferentes kits de investigación para todos los componentes del equipo multidisciplinario. Había maletines de balística, documentología,
huellografía. Todos tenían sus maletines ahí el año 1993, pero se acabó la cooperación, se marcharon y dejaron totalmente implementado a nivel nacional la división escena del crimen. De manera paralela, Alemania ha desarrollado la criminalística de laboratorio. Por primera vez llegaron al país equipos sofisticados como el cromatógrafo de fase gaseosa, espectrofotómetros de infrarrojos, ultravioletas, comparadores balísticos. Ya han inaugurado un buen laboratorio en la Academia Nacional de Policías en los alemanes. Estos equipos son tan sensibles que han sido utilizados para hacer los estudios de doping a través de las muestras de sangre, muestras de orín. Nosotros sabemos que en las actividades deportivas, tanto a nivel nacional e internacional, siempre cuando llega el descanso, son sorteados por cada equipo 2 personas quienes tienen que proporcionar sus muestras de orín para hacer justamente el doping. El doping es un análisis de todos los componentes que pueda tener el orín, y si alguien ha consumido algún estimulante, algún depresor, va a salir en los estudios, por más ínfima que sea la administración de las drogas que hayan realizado. Entonces aquí pues ya llegaron el año 1987 y se tuvo que inaugurar ya el laboratorio de criminalística, el año 1993. Porque miren, 87, 88, 89, 90, 92, 93. 6 años han tenido que pasar para que puedan usar los equipos, porque los profesionales, que eran recién egresados de las universidades, bioquímicos, no tenían ningún dominio en lo que se refiere al manejo de estos equipos sofisticados. Han tenido que realizar cursos en Colombia, en Alemania, y recién, miren, después de tantos años, han podido utilizar esa tecnología de punta. También tenemos otro antecedente, el año 1994-2007, ha hecho un apoyo muy importante la embajada norteamericana, ya que ha proporcionado kits de investigación justamente para la criminalística de campo. Miren cómo se va dando mucha importancia a la criminalística de campo. Es que la criminalística de campo es esencial, es fundamental en toda investigación, averiguación de la verdad. En ese lugar del hecho están todas las circunstancias que han acontecido, están todos los indicios materiales, y un buen trabajo de un equipo multidisciplinario va a poder desentrañar todo lo que ha acontecido. Hoy en día una de las mejores policías a nivel mundial es la policía inglesa. Cuando reciben la noticia de una muerte de persona con características traumáticas, van a ir al lugar del hecho. Un primer bus donde están todos los forenses. Ahí está el fotógrafo, planimetrista, médico forense. Si hubo utilización de armas de fuego, va a ir un perito balístico, va a ir un genetista. Todo el equipo está en un primer bus. Segundo bus, hay un laboratorio móvil. Ahí está el laboratorio móvil para hacer las pequeñas técnicas que posteriormente se van a profundizar ya en los gabinetes de criminalística. Un tercer bus, ahí está los guías con los canes. ¿Quiénes son los guías? Son los expertos, son los policías que se han especializado con el tema de canes adiestrados. Estos canes son adiestrados para identificar personas, ingresan al lugar del hecho y empiezan a olfatear. Una vez que han captado los aromas, ya sea por la tarde o el día siguiente, va a haber un desfile identificativo, van a estar los peritos que han estado aspirando los olores al lugar del hecho, y cuando identifiquen, relacionen esos olores del lugar del hecho con alguna persona, se van a sentar delante de él. Entonces, esa persona está identificada. Los canes proporcionan una gran ayuda para identificar personas, para encontrar armas de fuego, encontrar dinero, también encontrar cadáveres, personas vivas, drogas. Entonces, es de mucha utilidad los guías con los canes en
en Inglaterra. Y hay otro bus más atrás, un bus más pequeño. Ahí está el coche cocina. Y baja el cocinero y dice, señores, no se preocupen, trabajen con calma, con mucha precisión, con mucho cuidado. Yo ya sé que les gusta comer y empieza a preparar el almuerzo. Ahí tiene este coche cocina. Miren cómo trabajan, con qué profesionalismo estos ingleses. Y a ese profesionalismo se debe por los grandes resultados. Y también hay un genetista que va a los lugares de lecho ahora. Y el genetista va absorbiendo metro cuadrado a metro cuadrado el lugar de lecho, va captando células epidérmicas, va captando cejas, pestañas. Nosotros estamos en constante decamación. Vamos eliminando nuestro tejido epidérmico, son como pequeñas escamas, y eso es lo que se colecta este genetista, y es bien fácil en Inglaterra identificar a las personas, porque aparte de tener, como en nuestro país, el SEGIP, un Servicio General de Identificación Personal, existe un archivo de nuestras firmas, de nuestras huellas. Allá tienen también otro archivo genético donde están registradas todas las personas. Y si aparece un cadáver, inmediatamente le toman las muestras y ya van a establecer la identidad física humana. Miren, qué adelantos tenemos en Europa. Bien, vamos a continuar con la transformación. El laboratorio de criminalística en nuestro país emergió en el año 1935 con Víctor Manuel del Castillo. Emerge en esa época, ha estado en funcionamiento hasta el año 1994. Ya después del 94 aparece la PTJ, que empezó a funcionar en la Landaeta con su Departamento Nacional de Policía Técnica Científica. Este Departamento Nacional de Policía Técnica Científica, que hoy se llama ITCUP, Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial, ha desarrollado actividades desde el año 1994 a 2010. El artículo 75 de la Ley 1970 del año 1999, ese artículo 75 refiere que todos los estudios científicos deben ser realizados por el IDIM. Esto ha generado que ya nos envíen los requerimientos fiscales al Departamento Nacional de Policía Científica y se han dedicado a tomar café a los peritos. No había carga pericial, porque todo iba al IDIM, ya que se estaba dando cumplimiento a esta normativa del artículo 75, que refería que todos los estudios científicos deberían ser practicados exclusivamente por el Instituto de Investigaciones Forenses. Entonces, hasta el 2010 aconteció este fenómeno del Instituto de Investigación Técnico-Científico de la Universidad Policial. Posteriormente emergió la Ley 1173 y esa normativa ha generado ya ha modificado este artículo 75, y hoy en día este artículo 75 refiere que los entes encargados y responsables de elaborar los diferentes estudios forenses son el IDIF, Instituto de Investigación Forense, como también el ITCUP, Instituto de Investigación Técnico-Científico de la Universidad Policial. Bien, esto es comentando un poquito de nuestro aspecto histórico. En otros países, cuando viajamos, averigüen por favor cuántos laboratorios tienen al servicio de la Administración de Justicia, al servicio de la investigación. A ver, vamos a Argentina. En Argentina está Laboratorio Forense de la Policía Federal, Laboratorio Forense de la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, están los laboratorios forenses del Ministerio Público y el Instituto de Medicina Forense. Son 5 entes forenses que están al servicio de la justicia. Vamos a Chile. En Chile tenemos el Laboratorio de Carabineros, de la PDI, Policía de Investigaciones de Chile, Laboratorio del Instituto de Medicina Forense y laboratorios forenses del Ministerio Público. Son 4 entes forenses. Lo que se ha pretendido en nuestro país con el artículo 75 inicial era un monopolio. Y todo monopolio en cualquier ámbito es negativo. Es negativo porque no tiene competidores,
no tiene referentes y va a tener un progreso bastante lento. Entonces es importante que no exista monopolio en cualquier actividad, en cualquier organización, ya que eso permite tener competidores y la competencia va a generar un desarrollo, un progreso, una evolución. Bien, no podemos dejar de lado, hemos hablado ya de la criminalística, ahora vamos a hablar un poco de la criminología. Aquí tenemos un concepto antiguo que dice que la criminología es la ciencia que se encarga del estudio del delito, del delincuente, como un fenómeno social, individual, su tratamiento, rehabilitación social. También se encarga de estudiar las causas del delito y la victimología. Entonces estos dos elementos ya se han incorporado al desarrollo y a las pretensiones, a los alcances, a las incumbencias de la ciencia criminológica, que es ayuda a establecer las causas del delito de la criminología, y también se encarga del estudio de la victimología. Hay víctimas culpables, hay víctimas inocentes, todo este conocimiento es importante. Entonces arriba tenemos criminalística y por abajito va a estar la medicina forense, la criminología, balística, documentología, diferentes conocimientos, ya que ese es el comportamiento de la ciencia criminalística. Es un comportamiento multifacético, polidisciplinario, interdisciplinario, de ayuda y cooperación a la administración de justicia. Y aquí tenemos un diagnóstico entre ambos conceptos, que es la criminalística y la criminología. La criminología, que se encarga de establecer la criminogénesis. ¿Por qué esa persona disparaba eso? ¿Por qué? Se ocupa de establecer las causas del delito. ¿Por qué se ha cometido el delito? Es importante en la historia criminal. En ese informe que va a realizar el investigador, si no el caso referente al desarrollo de los hechos, el informe conclusivo, ahí va a estar todos estos elementos que refieren a la criminogénesis. Y también aquí tenemos la criminalística, que se encarga de establecer cómo se han desarrollado los hechos, estudia el cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué. El delito lo investiga. Ahí están las preguntas de oro que refieren dónde, cuándo, quién, por qué, con qué. Aquí tenemos un casito bastante interesante. Esto es del año 1995. El año 1995 ha sido deportado de Estados Unidos de Norteamérica, de Carolina del Norte, el fantasma. Han debido escuchar ustedes hablar de este compañero fantasma. El fantasma, el año 1996, cuando tenía 17 años, coordina con sus dos compañeros de su pandilla juvenil, que era el Cocolizo, no me acuerdo el nombre del otro, y les dice, tienen que planificar algo macabro para este fin de semana, estamos cumpliendo un año. Y aparece Cocolizo, le dice, sí, jefe, vamos a ir a Villa Salomé, ahí van a estar los de la pandilla Maracuí, y vamos a ir y les vamos a quitar su alcohol, les vamos a quitar su droga, les ha llegado marihuana colombiana punto rojo, entonces muy buena, entonces planifican y van, se dirigen a ese sábado a Villa Salomé. Lamentablemente en Villa Salomé, donde hay unas arboledas, unos eucaliptos, no había los de la pandilla, no había ninguno de la pandilla Maracuí. Entonces lo que hacen es saca su arma Danilo Vargas y dispara. Danilo Vargas dispara a Cocolizo, un disparo primeramente en la espalda, se sienta en Cocolizo, le dice los mates y le da otro disparo con escopeta calibre 12 en la región frontal, con compromiso del hueso de la región frontal, compromiso del encéfalo, con fallecimiento inmediato. Se han realizado las investigaciones, había fuertes sospechas
que Danilo Vargas habría sido el autor de estos disparos. Se lo arresta primeramente, se lo somete a un interrogatorio. El agente del buen interrogatorio logra confesar que evidentemente él había disparado y tenía la escopeta en su domicilio, en su antejardín, que estaba enterrado bajo tierra a unos 30, 40 centímetros. Han hecho la colección de la escopeta, se llevó al laboratorio forense para que hagan los disparos y puedan reproducir las características de la aguja percutora en la vaina, ya que se había colectado en el lugar del hecho, aparte del levantamiento del cadáver, se había colectado también 2 vainas. Entonces se debería comparar si esta escopeta habría disparado, había percutido esas dos vainas encontradas en el lugar del hecho. El armero lo que hace es disparar y no salían los disparos. ¿Qué es lo que habría pasado? Lamentablemente habían roto la aguja percutora. Había roto la aguja percutora. Danilo Vargas había roto, y si no hay aguja percutora no se va a producir el disparo. Han tenido que fabricar otra aguja percutora. Evidentemente no vas a producir el cráter de percusión, pero sí ha podido reproducir las otras huellas en el culo de la vaina como en el cuerpo de la vaina, y se ha podido conectar. Entonces miren cómo la criminalidad va evolucionando. Este joven tenía 17 años, ya tenía esas habilidades, esas destrezas, y preguntaban a las audiencias cómo han conectado esas vainas que he disparado con mi escopeta, ¿no? Porque él había roto la aguja percutora. Entonces miren cómo el crimen va desarrollando, y hoy en día los delincuentes están estudiando criminalística también. ¿Para qué estudian criminalística? Para saber cómo los policías pueden identificar a las personas. Y encontramos en las puertas de los juzgados, en las librerías, diferentes libros de criminalística, balística, documentología, lo que antiguamente no existía a la venta. Pero hoy en día ya todos los secretos de nosotros los forenses están a la disposición de todas las personas, de personas buenas y de personas malas. Bien, aquí tenemos algunas de las ciencias auxiliares de la criminalística, como decía, criminología, balística, bibliografía, toxicología, biología, genética, informática, planimetría, medicina legal, documentología y otros. Hace muchos años atrás solamente funcionaba en los laboratorios, solo había balística. Había bibliografía, toxicología, biología, planimetría, pero miren cómo se van incorporando, van integrando en la estructura orgánica de los laboratorios forenses la diversidad de especialidades, toda vez que existe la necesidad de acudir al conocimiento universal que pueda dar luces y ayuda en la administración de justicia. Y aquí tenemos que es el ETCUP. El ETCUP, como referíamos hace un momento atrás, ha sido creado el año 2010, ha reemplazado al Departamento Nacional de Policía Científica, toda vez que los forenses no tenían trabajo. Entonces ya por una resolución administrativa ha pasado los laboratorios a depender de la Universidad Policial. Lo único que ha quedado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, es la División Nacional del Crimen, quienes se encargan de procesar el lugar del hecho. Y ahí tenemos la parte final que dice: con vigencia plena en base a la Ley 1173, que modifica el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal. Y ahí tenemos en detalle, ¿no es cierto? Ya ha modificado la Ley 1173. Para nosotros los forenses consideramos a la Ley 1173 una ley bendita, toda vez que permite que un ente forense me esté al servicio de la sociedad
está al servicio de la Fiscalía, está al servicio de los jueces, como es el ITCU. Y dice el artículo 75. El Instituto de Investigaciones Forenses, DIF, es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General del Estado. El Instituto de Investigación Técnico-Científico de la Unidad Policial depende de la Policía Boliviana. El Ministerio Público requerirá indistintamente la dirección de estudios científicos, tanto al INIF como al ITCU. Y ahí tenemos la clasificación de la criminalística. Para un mejor estudio, hay la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Hoy en día, todos ya se pelean por ir a la criminalística de campo. Todos quieren ir. El perito en genética quiere ir. El informático quiere ir. No están colectando bien, dice. Los médicos forenses igual quieren ir al lugar del hecho a hacer el levantamiento de los cadáveres, toda vez que la normativa del artículo 177, hacia el 175, es registro del lugar del hecho. Es concordante con el artículo 177, que refiere el levantamiento e identificación de cadáveres, estará a cargo de la policía boliviana, pero los médicos forenses no admiten ello, ya que a nivel internacional los únicos que pueden hacer los levantamientos de cadáveres son el personal médico. En cualquier país que ustedes vayan, ahí está el equipo multidisciplinario, están esperando que lleguen los médicos forenses de los institutos de medicina forense. Y los médicos del instituto forense refieren: la mitad de la autopsia está en el lugar del hecho, la otra mitad en la morgue, ¿verdad? Porque las fuentes de información están en el lugar del hecho. Por tal razón, concurren a hacer sus levantamientos en países vecinos. Tenemos la excepción, solo Bolivia, que se hace cargo la institución policial, hacer el levantamiento de los cadáveres. Y no es levantar, es toda una metodología. El levantamiento de los cadáveres tienen que aplicar conocimientos de traumatología, que es el estudio de las lesiones, tienen que aplicar conocimientos de tanatología, el estudio de los fenómenos cadavéricos, tienen que describir adecuadamente. Para ello es necesario la utilización de conocimientos de anatomía topográfica descriptiva. Tienen que hacer una descripción de las ropas, registro de las ropas, análisis de las ropas, y al final, en esos formularios de acta de levantamiento del cadáver, tienen que determinar causa probable de la muerte, traumatismo encefalocraniano por disparo en la cabeza, por ejemplo. Data o cronología de la muerte. Data o cronología de la muerte, 48 horas de fallecimiento, toda vez que ya no se encuentra, por ejemplo, la rigidez cadavérica y solo hay presencia de la flacidez. Entonces tiene que terminar la data o la hora de la muerte y posteriormente ya tienen que hacer el traslado a la morgue. O sea que es todo un procedimiento científico que va a dar pautas y luces cuando se hace el levantamiento del cadáver. Entonces ahí tenemos la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio, que son los diferentes análisis que van a realizar en los laboratorios. Investigación criminal. ¿Qué es la investigación criminal? Es un sistema de recopilación. Hay que recoger información, hay que analizar. ¿Qué es analizar? Es descomponer todo en sus partes. Hay que sistematizar. ¿Qué es sistematizar? Es armar el rompecabezas, es unir todo, ¿no? Entonces hay que analizar, descomponer, hay que sistematizar, unir la información proveniente al lugar del hecho, de las víctimas, victimarios, los testigos, los peritos y otros conducentes a la averiguación de la verdad histórica de los hechos. Entonces una tarea bastante compleja y delicada. Pasos para el procesamiento del lugar del hecho en criminalística de campo. Vamos a hablar primeramente del primer paso, que se llama la acción directa. Los policías, cuando llegan al lugar del hecho, lo primero que tienen que hacer es ver si la víctima está con vida o sin vida, a través de los fenómenos cadavéricos inmediatos, que es insensibilidad, inmovilidad, fase cadavérica. Entonces, si está sin vida, lo deja ahí.
Si está con vida, tienen que trasladar hasta el centro médico más cercano. Tienen que hacer la protección del lugar del hecho. Hay muchos curiosos, hay que despejar el área. Si hay alguna persona sospechosa que tiene manchas de sangre, el clamor público lo apunta, entonces van a proceder a aprender. Le van a dar lectura a sus derechos y garantías constitucionales. Le van a explicar por qué razones le están privando de su libertad. Le van a advertir que tiene derecho a guardar silencio, que tiene que ser asistido por un abogado, que puede realizar una llamada telefónica, tienen que haber testigos, tienen que firmar. También tenemos las entrevistas ya a testigos y posiblemente ya se va a llamar por teléfono. El policía que hizo la acción directa va a tomar contacto con una fuerza especial de lucha contra el crimen, división homicidios, indicando que hay una víctima fallecida en tal lugar. Entonces, estos son los pasos más o menos generales de la acción directa, llamado también etapa preinvestigativa. Ya tenemos después los pasos del lugar del hecho. Ahí tenemos la comunicación. El investigador asignado al caso recibió la llamada telefónica del teniente del BOL 510, que indica que hay un cadáver en tal zona. Entonces, esa comunicación le va a permitir hacer los preparativos para prepararse. Otros llaman ya, hoy en día ya se va a la planificación del lugar del hecho. Eso hay que reemplazar usted de preparativos, planificación. ¿Y qué es planificación? Hay que determinar quiénes van a ir, cuántos van a ir, dónde van a ir, en qué vehículos, diligencia lejana, diligencia cercana. Van a anotar la hora de salida de la unidad, al momento de salida de la unidad, y una vez que lleguen ya al lugar del hecho, ya es el tercer punto, que es la protección. Inmediatamente tienen que poner una cinta perimetral, tienen que proteger los indicios materiales con las banderas señaléticas 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que está todo protegido, todo ya con cinta perimetral, la gente 50 metros para atrás, ya se va a hacer la observación. Este es el talón de Aquiles de nuestros policías, la observación, que no están observando. La observación permite analizar sin tocar nada al cadáver, la posición de las huellas plantares, los pelos, las fibras, todos esos elementos se debe observar. Aquí emergen ya las primeras hipótesis en el lugar del hecho. Hay que tomar en consideración la causa médico-criminalística de la muerte en caso de muertes sospechosas. ¿Será un homicidio? ¿Será un suicidio? ¿Será una muerte natural? ¿Una muerte accidental? ¿Y cuál es la naturaleza del agente vulnerante que se ha utilizado? Entonces, si se ha utilizado un arma de fuego, ahí está el arma de fuego, existe una vaina, entonces el cadáver presenta un orificio de ingreso en la región frontal con salida por la región occipital, entonces van a tener que buscar dónde está el proyectil. Una vez que han observado y más o menos tienen una idea de lo que habría acontecido, ya viene la fase de la fijación. Todos salen, y aquí se aplica una de las reglas de oro en criminalística que dice el mínimo de personas en el lugar del hecho, solamente las útiles. Entonces solo el fotógrafo hace fijaciones panorámicas, de conjunto, en detalle y mínimo detalle. Las fotografías cercanas va a ser con una referencia métrica y una flecha que destaque qué es lo que pretendemos con esa imagen fotográfica. La fijación planimétrica, mientras están desarrollando las actividades, el planimetrista ya ha realizado dibujo a mano alzada, ahora le corresponde hacer las mediciones. Hay que ubicar bien cada indicio material para una reconstrucción. Y la fijación planimétrica es fundamental en el tema de balística forense, porque en balística forense se va a buscar cuál ha sido la posición del tirador, cuál ha sido la posición de la víctima, cuál ha sido la trayectoria que ha recorrido el proyectil, cuál ha sido el ángulo, cuál la distancia entre el arma de fuego y la víctima. Para eso es bien importante la fijación planimétrica, como también para la reconstrucción o para la inspección posterior, que va a ordenar el fiscal de inspección. Entonces tienen que ubicar
todos los indicios como han sido encontrados al momento del registro del lugar del hecho. Una vez que ya se hizo la aplicación planimétrica, ya viene la colección de los indicios. Hay que colectar con técnicas adecuadas. Un arma de fuego tiene que ser manipulado de diferentes sectores, espacios que no permita su contaminación, que no permita la destrucción de huellas dactilares, manchas de sangre líquidas. Habrá que utilizar una jeringa, un gotero para absorber e incorporar cubos de ensayo. Entonces, bien importante el tema de la colección de indicios materiales. Un rastro que esté en algún soporte por una mala aplicación de los polvos o por mucha rigidez, mucha fuerza se puede eliminar. Entonces se debe tener excesivo cuidado en la colección de indicios materiales. Son técnicas diferentes para cada indicio material. Después ya viene el levantamiento del cadáver. A veces se encuentran cadáveres en zonas centrales, en la Pérez Velasco, en San Francisco, en el Prado. Entonces no se pueden aplicar todos los procedimientos que estábamos hablando hace un momento atrás. Va a tenerse que hacer aplicación fotográfica, planimétrica y levantar el cadáver. Todos los pasos referentes al registro de las ropas, análisis de las ropas, análisis traumatológico, tanatológico, objeto de establecer la causa probable de la muerte, objeto de establecer la data o cronología de la muerte, se lo va a realizar ya a la morgue antes de que se efectúe la autopsia. Después viene la etapa de rastreo, hay que buscar. Hay policías que los vemos de rodillas, con su lupa, su linterna. Esos son buenos investigadores. Pero cuando están de pie mirando de arriba no se ve nada. Si nos agachamos nosotros y vemos el piso, vamos a encontrar todo. Vamos a encontrar todo. Y más aún, mayor agudeza visual vamos a tener cuando estamos utilizando una buena linterna y estamos utilizando una lupa para... Se pueden encontrar ya otros indicios. Y si se encuentra un indicio, por ejemplo, en los lechos subunguiales de la víctima, tejidos orgánicos, hay que inmediatamente fotografiar y hacer la colección del contenido subunguial, porque ahí está el tejido epidérmico y dérmico del autor que habría perpetrado ese hecho. Entonces es importante esa colección de los indicios materiales. Y después, al 10º punto, viene la discusión. Todo el equipo multidisciplinario, fotógrafo, planimetrista, investigador especial que es el responsable de la colección de los indicios materiales, el balístico, forense, el genetista, todos tienen que hacer una mesa redonda y discutir si fue un éxito, un fracaso, ese registro del lugar del hecho, y también tienen que ver qué es lo que se va a pedir de cada indicio material. De una mancha blanca, ¿qué es lo que vamos a pedir? De una mancha roja, que aparentemente sería sangre. Si vamos a pedir solamente el grupo sanguíneo, el del sistema ABO, para que nos determine si es grupo sanguíneo A, B, AB o O, como también el factor RH positivo o negativo, como también si existe la necesidad de hacer estudios de genética forense. Entonces, todo este trabajo se va a hacer. Estos son los pasos universales que hoy en día están aplicando las mejores policías del mundo. Comunicación, cuando el investigador asignado el caso le indique que está de servicio, reciba la llamada, supongamos, de una persona que ha fallecido. Preparativos, los preparativos va a tomar en cuenta el personal que va a concurrir, emergente la planificación que haga, el vehículo en buenas condiciones mecánicas, eléctricas, agua, gasolina, y como los ingleses hay que pensar alimentación también. Si vamos a salir diligencia lejana, vamos a ir a los Yungas, a unos 100 kilómetros, entonces miren, ir 100 kilómetros a las 6 de la mañana sin prever el tema de alimentación. No se han llevado Coca-Cola, no se han llevado agua, no se han llevado ni una marraqueta, ni una sardina, no se han llevado nada. Entonces no se puede trabajar
en esas condiciones infrahumanas. Los investigadores, los policías, también son seres humanos y necesitan de una atención. Cuando desempeñaba mi función de director departamental de la FELCC, yo tenía mucho cuidado en este tema. Ya sabían que tenían que informarme. Hay una diligencia lejana en tal lugar, hay 1, 2 cadáveres. Me voy a informar quiénes van a ir. Ahí estaba revisando fotógrafo, plagimetrista, investigador asignado. No, que vayan 2 asignados al caso. Hay que ir definiendo cuántas personas. Que venga el copero aquí, a ver qué tenemos. Solo hay mazaquetas, muy bien mazaquetas. Había que comprar agua, había que comprar sardina. Algunas veces uno de los policías decía, no, que nos pique cebolla para comer nuestra sardina. Ya, llévese cebolla picada más. Y no tenemos pues ese coche cocina como los ingleses. Ellos comían pollo, comen pescado, se tratan bien, pero dentro de las grandes limitaciones que tenemos en nuestro país, que tienen que ir siempre con esa visión para adelante, nuestros policías forenses tienen que ver la mejor forma de su trabajo, y hay que ver cómo lo vamos a hacer. A veces no tenemos ni kits de investigación, entonces hay que ver con qué elementos vamos a procesar el lugar del hecho, ya que los kits de investigación son caros. Llegan los kits, 4 o 5 lugares del hecho, ya se acabaron las bolsitas, las cajitas, y hay que ir armando nuevamente, consiguiendo bolsitas, cajitas. A veces no hay incluso los reactivos de veladores. Hay que conseguir, hay que picar, a veces hay que moler el grafito, y a veces hay que ir en un día de campo, poner a cocinar en una olla y raspar un poco ese hollín, porque el hollín es un buen revelador de huellas dactilares. Muy bien, distinguidos participantes, un saludo a todos, y me he permitido hablar un poquito de la criminalística, de la criminología, de los pasos del registro del lugar del hecho, que son importantes para tener éxito, ya que a mayor cantidad de indicios materiales vamos a tener mejores posibilidades de averiguar las circunstancias que han acontecido en el lugar del hecho. Vamos a tener mejores posibilidades de conectar una o varias personas con la comisión de un hecho ilícito. Muchas gracias. Las gracias a usted, estimado doctor Omonte. Realmente una ponencia magistral con un nivel académico muy elevado. Tal vez si alguien tuviera alguna consulta, pudiéramos habilitar un ratito el chat. Si usted Sí, nos da la oportunidad. Estamos atentos, por favor. Claro que sí. O tal vez si alguien quiere... Pamela Galván, creo que levantó la mano. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, y al doctor Gary Omonte Vera, que ha sido muy interesante la parte de la escena criminal, ¿no? De este tema que está latente todos los días. Vemos en series rojas, en noticias, ¿no? Quería preguntarle al doctor, justamente, hay diferentes escenas del crimen en la cual lastimosamente comunarios que siempre manchan esa escena del crimen. ¿Cómo se puede evitar eso, doctor Gary? Y si se puede, si no es mucha molestia, tal vez algún número de contacto email que tenga, doctor. Muchísimas gracias. Sí, por favor, es el 730-75421, mi teléfono. 730-75421. Hoy estoy desarrollando actividades forenses como perito del órgano judicial, es el ODIN. Habíamos hablado de 2 entes forenses, que es el IDIF, Instituto de Investigación Forense, y el ITCUP, Instituto de Investigación Técnico-Científico de la Universidad Policial. Pero hoy en día existe un nuevo ente forense que depende del órgano judicial, y ahí están muchos profesionales que están designados directamente por los jueces. Y para tener mayor éxito en lo que se refiere al registro del lugar del hecho, es importante la educación, difundir este conocimiento de la importancia del registro del lugar del hecho, para que cada persona, cuando asuma conocimiento o visualice algún hecho ilícito, en vez de alterar,
pueda proteger y comunicar inmediatamente a las autoridades para que el equipo multidisciplinario pueda concluir y hacer su trabajo pericial forense. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta. Previamente, doctor, a las otras consultas que podamos recibir, ¿qué recomendación nos daría como experto en el tema para que varios profesionales sigan esta importante especialidad porque es muy valiosa? Sin desmerecer, bueno, primero tal vez que el doctor Requena pueda hacer su consulta. Gracias. Ya está habilitado. Sí, adelante, adelante, por favor. Ya está habilitado el micrófono para el doctor Requena. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches. La pregunta que yo quería realizar es que, como la anterior compañera preguntó lo de los asuntos comunarios, eso me parece muy interesante, pero ¿cómo se podría, o cuál sería el término que se aplica cuando hay una escena del crimen, pero ha sido ya, por así decirlo, infectada por animales, ya sea por perros, por aves o insectos? Entonces, ¿cuál sería el término? El término que se aplica a una escena del crimen donde ya no hay certeza de quién ha sido el autor, porque ya ha sido, por así decirlo, invadida por la fauna. Muy buena pregunta, doctor Fabián Requena. Es evidente, lamentablemente, el lugar del hecho puede ser alterado por las personas, por las condiciones climatológicas o también por las características donde se encuentra el lugar del hecho. Y estas modificaciones que puedan emerger por efecto de personas, condiciones climatológicas, etcétera, tiene que ser advertido por el equipo multidisciplinario. De igual manera se va a procesar con esa rigurosidad, acuciosidad. Y emergente esa pregunta, yo recuerdo un principio de uno de los grandes criminalísticas, que es Edmond Locard, quien refiere: donde quiera que los cuerpos existan, siempre habrá un intercambio de materia entre ellos. Entonces, de igual manera se tiene que procesar. Evidentemente va a haber modificaciones, pero no hay el delito perfecto y las condiciones climatológicas van a alterar, pero no en su totalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de manchas hemáticas, puede caer una lluvia, puede pretender borrar una lluvia, o alguien deliberadamente aplica detergentes, agua. De igual manera tenemos la técnica del luminol, que va a permitir poder revelar y tomar muestras de esos tejidos orgánicos para estudios posteriores. Entonces, bajo ese principio de que no hay el crimen perfecto, es posible encontrar elementos en lugares del hecho contaminados. Muchas gracias. Queda clara la pregunta. Gracias. Wendy Gómez también está en sala para hacer su consulta, por favor. Adelante, sí. doctora. Ahora sí. General Omonte, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Buenas noches, colegas. Tengo una consulta general. En temas de índole de agresión sexual, vamos a poner un caso que se haya desarrollado una agresión sexual en un terreno baldío. En el registro del lugar del hecho, ¿qué sugiere usted o qué recomienda? Porque no sería lo mismo que un asesinato, que es el que usted o la muerte de una persona, ¿no es cierto?, el caso que usted nos ha puesto. En cambio, tratándose de un delito de agresión sexual, vamos a decir una violación, ¿qué elementos se podrían colectar o cómo nos aconseja usted que podamos guiar este registro del lugar del hecho? Gracias. Muy bien, doctora Wendy. Sí, cuando hay una agresión sexual y la víctima está con vida, se tiene que pedir que la víctima
proporcione todas las prendas de vestir que estaba portando al momento de esa agresión. Todas, absolutamente, para ser remitidas al laboratorio, y posteriormente se tiene que concurrir al lugar del hecho, donde se ha perpetrado esa violación, y ahí se van a encontrar diferentes indicios. Se van a encontrar pelos, fibras, tejidos orgánicos, y esos elementos van a ser de mucha utilidad. Independiente de las prendas del lugar del hecho, también es fundamental que la víctima concurra al IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses, objeto de que se haga una valoración, y la profesional va a hacer la toma de muestras de la zona genital, paragenital, como también del introito o vagina en caso de que haya existido una penetración y eyaculación. Con todos los elementos se va a poder comprobar quién ha sido el autor de ese hecho. Muchas gracias, doctor. Miguel también está en sala para la consulta. Doctor Miguel, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas noches. Gracias. Adelante con su consulta, por favor. Sí, a ver, bueno, muy interesante la exposición aquí del doctor. Muy, bueno, yo soy un poco crítico. Evidentemente, la teoría es una belleza, es hermosa, la teoría del delito. Pero yo quisiera ver, o debemos ver la práctica forense. A ver, mi coronel, si nos puede aclarar qué ha fallado, que en la escena del crimen, en el caso Odalis, que ha sido de repercusión a nivel nacional e internacional, este hecho criminal, que se ha suscitado se ha suscitado en la provincia, si no me equivoco, de Caranavi, por sectores, y claro, ha habido un equipo ha participado laboratorio científico. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ha fallado? Porque la escena del crimen es un pilar fundamental de la investigación criminalística. Tal vez nos podría sugerir, tal vez aportar qué hechos o algunas omisiones se habría suscitado. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctor Miguel. Sí, evidentemente, cuando hablamos del lugar del hecho hay tres ambientes. Lugar del hecho original o foco es donde se perpetra el hecho. Los alrededores es una distancia aproximada de 20 metros y las ramificaciones ya no tiene límite. Entonces hay que trabajar de manera acuciosa, prolija, estos tres ambientes, y lamentablemente no se ha podido encontrar por las ramificaciones, porque en las ramificaciones, si es que ha fallecido Dales, ahí tendría que estar su cuerpo, y tenemos un factor negativo, que es un lugar del hecho abierto, y las características de la zona selvática impiden pues realizar un trabajo riguroso, acucioso. Los que hemos dejado los yungas, vemos que caminas un poco y te pierdes. Entonces, esas son las grandes dificultades que no han permitido un desarrollo eficaz, preciso en esta investigación que se ha efectuado, ya que no se ha podido lograr encontrar las ramificaciones, no sabemos dónde son los alrededores, no sabemos dónde es el foco, dónde se habría perpetrado las circunstancias del hecho. Muchísimas gracias, doctor, por su brillante respuesta. Vamos a esperar 1 o 2 preguntas más por temas de tiempito, así podemos aprovechar, presentarles el programa de mañana, el lunes y el martes.
Doctor, mientras, por favor, lo que le pedía, una recomendación de la importancia de poder ampliar un poco más este tema tan determinante en esta carrera tan valiosa que es el derecho. Sí, como íbamos comentando, es muy importante la temática del registro lugar del hecho que está contemplado, considerado en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 174, que se refiere como registro de lugar del hecho. En otros países se lo conoce como el sitio del suceso, en otros países como inspección ocular. En el nuestro se utiliza la terminología de registro del lugar del hecho y que está establecido que pueda ser efectuado por personal policial y es concordante con el artículo 177, que es levantamiento e identificación del cadáver, y asimismo concordante con el artículo 295, que es las facultades que tienen los policías, el equipo multidisciplinario, cuando están en el lugar del hecho. Y asimismo, estos tres artículos están íntimamente relacionados con el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a la legalidad de la prueba, de que toda prueba tiene que ser lícitamente obtenida sin que se ejerza presión física, presión psicológica. Entonces también tenemos en nuestro ordenamiento jurídico la participación ya activa de los peritos, lo que no había anteriormente en el anterior Código de Procedimiento Penal. Entonces tenemos elementos técnicos, científicos y jurídicos que apoyan la participación del personal en el lugar del hecho, como también la participación de los peritos cuando llegue la hora de realizar los diferentes análisis, cuando se reciban los diferentes indicios materiales. Pero hablando un poco más del lugar del hecho, una de las fuentes productoras de medios de prueba legales científicos es el lugar del hecho. Por eso que todos los profesionales ya quieren ir al lugar del hecho. Antiguamente solo iba fotógrafo, planimetrista, investigador especial. Por hoy en día se ha visto la necesidad de que deben concluir los diferentes expertos ya a poder realizar la identificación, protección y colección de los diferentes indicios materiales. En lo que se refiere al desarrollo de la evolución de los medios de prueba legales, tenemos en el aspecto histórico, jurídico, técnico y científico, en la Edad Media se tiene que los medios de prueba legales importantes en Europa eran las ordalías o juicios de Dios. Toda persona presunta autora de un hecho era sometida a diferentes pruebas. Se le pedía que pueda caminar por un sendero de brasas candentes, y si él hubiera atravesado y no presentaba llagas en sus pies, era considerado inocente. Entonces, miren, en la Edad Media, en el periodo del obscurantismo, uno de los medios de pruebas más importantes en Europa ha sido los medios de prueba equívocos, que es las ordalías o juicios de Dios. Ya después, en la Edad Moderna, emergen con mucha fuerza, dejan de lado las ordalías o juicios de Dios y emergen ya los medios de prueba empíricos, como es la confesión y los testimonios. Eran importantes para establecer en una determinada investigación por intermedio de lo que refieren las personas. Los psicólogos han hecho un estudio muy importante de la confesión de los testimonios. Los psicólogos refieren que los testimonios son falibles, son incontrolables, están sujetos a un aspecto temperamental del momento y concluyen que el testigo se puede equivocar de buena fe. Si nosotros escuchamos a una persona en un primer momento que ha sido víctima de algo, va a referir de una manera, pero si hablamos con esa persona al día siguiente, de otra manera, y se está mintiendo de otra manera. Entonces, por eso que refieren los psicólogos, han hecho bastantes estudios que los testimonios son falibles, incontrolables,
están sujetos a un aspecto temperamental del momento y que el testigo se puede equivocar de buena fe. Y ahí sugieren entonces a quién debemos acudir. Entonces tenemos los medios de prueba científicos. Hablando de los medios de prueba científicos, ya tenemos a los peritajes. Los peritajes que son fundamentales, importantes. Una persona refiere que no ha ingresado a ese domicilio, pero resulta que el rastro encontrado en una caja fuerte y comparado con la vecina, refieren que ese rastro corresponde al pulgar de la mano derecha. La señora llora y dice, no, nunca he entrado ahí, no sé nada, pero hasta ahí tenemos el aporte del perito en dactiloscopía, quien está conectando que esa señora ha tocado esa caja fuerte de donde ha desaparecido dinero. Entonces, miren qué importante es la participación de los peritos. Y en las audiencias, en los juicios orales, le preguntan, a ver, perito, usted diga, ¿qué grado de certeza o precisión tiene su conclusión? Que refiere que ha encontrado un rastro y que corresponde al pulgar de la mano derecha de María Bañados y Nostroza. ¿Qué grado de precisión? Algunos expertos dicen 99,99%, pero no. Hoy en día ya las recomendaciones a nivel internacional refieren, porque ¿qué grado de certeza tiene un perito cuando se refiere esa firme rúbrica es auténtico o es falsificado? ¿Qué grado de certeza? 99,99%, no es 99%, es 100% para el perito, porque él ha utilizado una metodología científica, ha hecho un análisis, ha hecho una sistematización y ha llevado, pues, después de sus estudios comparativos, una determinada conclusión. Por lo tanto, ya tendrían que referir, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, los forenses, de que tienen la certeza, 100%. Cuando un juez escucha, ¿qué grado de certeza tiene? 99,9. ¿No está seguro? No es 99, doctor, no. Tiene que estar preciso para que el administrador de justicia, que va a determinar si una persona es inocente o culpable, tiene que tener la certeza. Y para tener esa certeza se va a basar justamente en la elaboración y la conclusión que expongan esos dictámenes periciales. ¿Alguna pregunta más, doctora? No, estimado doctor, muchísimas gracias. Felicitarlo por la ponencia y todas las respuestas que dio al público presente. Este evento académico se está transformando en algo muy significativo para todos gracias a su importante participación. Será hasta una próxima oportunidad. Le agradecemos nuevamente su apoyo y pues nos estaremos viendo en otra capacitación, doctor. Muchas gracias, doctora. Un saludo fraterno a todos los organizadores de este evento cultural, y hay que repetir, necesitamos profundizar más nuestros conocimientos en el ámbito criminalístico, en el ámbito científico. A mayor conocimiento en el ámbito científico, vamos a ser mejores abogados, vamos a ser mejores fiscales, vamos a ser mejores jueces y vamos a administrar correctamente la justicia. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta una pronta oportunidad, doctor Monte. Bueno, muchas gracias. Previamente, por favor, quisiera que me regalen unos 2 minutitos más para poderle compartir el programa que se va a llevar a cabo estos días que vamos a seguir viendo. Hoy iniciamos esta importante jornada de actualización con el tema investigación en la escena del crimen a cargo del doctor Gary González Montevera. Mañana estaremos viendo derecho autonómico y análisis competencial. También estará un profesional muy reconocido, el doctor Enrique Rocharelle. El día 20 estaremos con la temática de los recursos de impugnación en el proceso familiar a cargo del doctor Ricardo Gastón Velázquez Torres. Y cerraremos esta jornada de capacitaciones con litigación estratégica a cargo del doctor Jorge Valda Daza. Hemos adjuntado, les hemos, por favor, compartido un enlace en el chat para que ustedes puedan hacer el registro de sus nombres, ya que estas jornadas o estas capacitaciones van a obtener un certificado por seminario.
Es decir, que si usted está participando en los 4 seminarios, obtendrá los 4 certificados con la respectiva carga horaria y en un entorno netamente académico que nos va a ayudar bastante. Previamente, aclarar que estas jornadas venden una capacitación de gran valor que genera más conocimiento y actualización. Bueno, sin más que decirles, queremos agradecerles su valiosa participación esta noche, disculparnos por los impases que han pasado al principio. Son detalles que uno tiene que saber sobrellevar. Sin embargo, se tiene clara la figura de que Frente Unión, con el eslogan Hechos y no palabras, va a ir en el enfoque netamente de mejorar la calidad de los profesionales en el área de derecho. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestro brillante expositor, al doctor Williams, que inauguró el curso. Nos estaríamos viendo mañana a la misma hora para poder seguir con este importante evento académico. Gracias, tengan buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, distinguidos, y hasta el próximo ciclo de conferencias, la próxima conferencia, y obviamente a todos los que hoy día han ingresado, los invito a votar por el Frente Unión, que es un frente que quiere, por supuesto, renovar el Colegio de Abogados. Hasta luego, distinguidos. Buenas noches a todos.